Buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de Economía con Sazón. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que está literalmente en la boca de todos y para ello pues vámonos a esta introducción. Se trata de la reforma eléctrica. Reforma al sector eléctrico. El estado actual del sector eléctrico nacional es el siguiente. Para el año 2016, el 86% de la electricidad se generaba con termoeléctricas, el 11% con hidroeléctricas, 4% con energía nuclear y 2% con energía geotérmica. Solo el 1% se genera con energía eólica y fotovoltaica, estructura que ha permanecido prácticamente idéntica desde 2002. No obstante, del total de la capacidad de generación de electricidad en ese mismo año, las hidroeléctricas tenían el 22% de la capacidad efectiva, es decir, el doble de lo que generan. De la electricidad generada por ciclo combinado en 2002, tanto la Comisión Federal de Electricidad como las empresas privadas generaban cada una aproximadamente la mitad. Sin embargo, para 2017, las empresas privadas ya generaban 2/3 partes por medio de esta tecnología y la CFE el tercio restante. Los principales puntos de la reforma al sector eléctrico, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, son los siguientes. La CFE se integrará como un solo organismo de Estado, por lo que desaparecerán sus empresas subsidiarias y quedará una sola empresa encargada de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. La CFE será la encargada de producir y despachar el 54% de la energía eléctrica que se genera en el país, mientras que el sector privado el 46% restante. La CFE será la encargada de guiar el proceso hacia la transición energética. No se otorgarán concesiones a privados para la explotación de minerales como el litio, considerados estratégicos para la transición hacia energías más limpias. Se cancelarán los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado. Desaparecerán la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Las funciones del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, pasarán a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y pues usted ya lo conoce, nos acompaña Alberto López, nuestro pinche no liberal. ¿Cómo estás, Alberto? Listísimo para ver cómo un grupo de izquierdosos se agacha hasta el suelo para defender a Bartlett. ¿Y vas a defender la de Peña Nieto? Sí, claro. Ok, pues así vamos a empezar con esa pregunta. Nos acompaña también Israel Solorio, quien es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Cómo estás, Israel? ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Un gusto estar de nuevo contigo. Pues muchas gracias. Y también nos acompaña Fernando Chacón, quien es asesor parlamentario. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias, Víctor. Muy bien. Encantado de la invitación. Alberto, nuestro neoliberal. Israel, encantado de estar aquí con tu público. Pues vamos a empezar entonces con la primera pregunta que tiene que ver en qué consistió la reforma eléctrica, bueno, energética, porque fue más amplia, pero eléctrica en particular, de Peña Nieto. La reforma energética de Peña Nieto, presentada el 12 de agosto del 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del mismo año, consistió en consolidar lo que ya habían otros gobiernos intentado, sobre todo a partir de 1992 con Carlos Salinas de Gortari, quien deslizó dos figuras que permitieron la entrada de los privados, sobre todo a partir de la ratificación y la suscripción del Tratado de Libre Comercio, como es la generación independiente de energía. O sea, que fue una condicionante ya desde el Telecán para... Ya desde el Telecán, a pesar de que Carlos Salinas de Gortari con la bandera de México dijo que iba a defender los intereses mexicanos, con argucias legales introdujeron dos figuras que permitieron ya una entrada de los particulares e intereses extranjeros al sistema eléctrico mexicano. Pues ya ¿Qué hacían? Bueno, esto empezó en Monterrey precisamente, a través de generadores de energía que crearon un mercado paralelo al sistema eléctrico mexicano, en donde las torres de transmisión de energía fueron instaladas por el Estado mexicano, pues estos generadores se subían siendo subsidiados por el Estado mexicano, y es donde los grandes consumidores se hicieron clientes de estos generadores independientes para precisamente no pagar esta transmisión que sí pagan los consumidores no tan grandes, medianos y el pueblo en general. Pero la reforma de Peña Nieto fue la constitucionalización de
la apertura a privados por parte del Pacto por México. Y esto tuvo como implicaciones jurídicas quitarle atribuciones a la CFE, por ejemplo, quitándole la CENACE y también dándole mayores atribuciones a la CRE, que supone que debería ser... Ahí vámonos más tranquilos. Ahora... ¿Qué hacía el SENACE o qué es el SENACE? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Bueno, pues la CENACE es el que despacha y el que da la regulación precisamente del abastecimiento de la energía eléctrica en el sistema nacional, y que eran facultades exclusivas antes de la reforma del 2013 de la CFE. Entonces este fue el debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad, dándole mayores oportunidades. ¿Y la CRE, la Comisión Reguladora de Energía? La Comisión Reguladora de Energía se supone que debería ser el órgano fiscalizador, pero realmente en los hechos, a través de un sistema ilegal, ha permitido que los intereses privados prevalezcan y quitándole facultades jurídicas de fiscalización a la CFE. Es la manera en cómo se ha debilitado y cómo ahora en el discurso de López Obrador dicen que hay que fortalecer a la CFE, precisamente porque esta reforma del 2013 le quitó estas atribuciones fiscalizadoras y de despacho a la CFE. Ahora, yo nada más veo a Israel asintiendo. O sea, ¿tú estás de acuerdo con todo lo que...? Estoy de acuerdo en parte. Yo quizá lo hubiera explicado de forma diferente porque soy politólogo, no soy jurista, digamos, no soy abogado, pero creo que en términos reales, o sea, yo lo diría de otra forma, en el sentido de que lo que hizo la reforma de Peña Nieto fue privatizar de jure algo que ya estaba de facto. Claro. O sea, ahí estamos totalmente de acuerdo que desde el 92 el Telecán, todo, ya había habido un proceso de privatización que solo lo único que se hizo fue aceptar con el Pacto por México. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo. Yo diría que la reforma de Peña Nieto tiene 3 elementos importantes, de los cuales ya estábamos comentando. El primero de ellos, que es muy importante decirlo, tú que estudiaste también fuera en LSI, el concepto de unbundling. Y esto es fundamental para entender lo que fue. En castellano, ¿qué quiere decir eso? Desestructurar. Okay. Pensemos el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, la CFE, antes con Luz y Fuerza del Centro también, lo que estas 2 empresas paraestatales hacían eran generar, transmitir y distribuir, que es, digamos, la cadena del sector eléctrico. Entonces, lo que se hizo en la moda la privatizadora en los 90s en el sector eléctrico en todo el mundo fue decir, bueno, entonces vamos a desarmar estas empresas en pequeñas empresas, una que se dedique a la venta al consumidor final, otra a generar, otra a distribuir. Y esto es un poco lo que menciona en el sentido de se hizo el unbundling en varias empresas de la CFE. Ahora, ¿y cuál es la lógica? Porque debe haber alguna, ¿no? Digo, yo estoy pensando, y vamos a hablar en economista. Ineficiencias. No, bueno, sí y no, pero vamos que, o sea, 2 partes son monopolios naturales, la parte de la distribución y la parte de la transmisión, es decir, o sea, que no tendría sentido, ahora sí en términos de eficiencia, tener 2 redes, ¿no? En ese sentido. Pero entonces eso quiere decir que entonces en la generación sí puede haber competencia, ¿no? Que es justo lo que ¿realmente hubo competencia? Es donde se empezó a abrir a la competencia. Digamos, el argumento gubernamental es que era una competencia desleal. Entonces yo pondría que un segundo elemento de la reforma de Peña Nieto es un marco regulatorio acompañado de un marco institucional, que es la CRE, CENACE, que estaba diseñado para facilitar este desmantelamiento, unbundling de CFE, y de poner unas reglas de mercado que beneficiaran la transición del sistema eléctrico, que antes era un monopolio natural, a un monopolio donde hubiera mayor competencia, ¿no? Entonces ahí es donde la CRE evidentemente tenía la función de facilitar estos mecanismos de mercado, y en el momento en el que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer este enfoque de mercado, pues tiene todo el sentido el desmantelamiento de la estructura institucional que se creó con la reforma de Peña Nieto. Entonces, digamos, ahí es importante entender que esta estructura iba de la mano de un enfoque de competencia en el sector eléctrico, sobre todo en la parte de la generación, pero también estaba pensado para que CFE no fuera el único distribuidor. Ahora, la lógica siempre ha sido, bueno, vamos a meter competencia y eso se va a reflejar. Digo, estoy jugando acá con tu papel. Dale. Eso se supone que se va a reflejar en nuestro bolsillo, ¿no? O sea, finalmente como consumidores, si hay competencia, entonces es el mecanismo para que bajen los precios. ¿Bajaron los precios? Realmente no bajaron los precios. ¿O de entrada hubo competencia?
realmente, y si eso se reflejó en mejores precios o El dictamen Acabamos igual o peor. aprobado en el Senado de la República de la reforma energética del 2013 tenía estos argumentos de que tiene que haber mayor competencia, ya que el sector no es competitivo, las tarifas son muy altas. O sea, Sí, mintieron. porque la competencia por competencia pues no tiene sentido. O sea, lo que en última instancia lo que queremos es que haya precios más bajos. Mintieron y tergiversaron información en el dictamen para aprobar la reforma. Y a partir de esa reforma se crearon 299 monopolios con la introducción de 77,000 clientes grandes que tenía la CFE y que ahora este mercado paralelo ilegal, que a través de las figuras que se crearon en la ley del servicio público eléctrico, una ley abrogada que estaba en vigor en el 92, pues todos estos grandes clientes empezaron a comprarle a estos generadores independientes, saltándose el suministro, que según dice Manuel Bartlett, son 10,000 millones de pesos patriota, como que dice. subsidia a los mexicanos y que no pagan las grandes empresas. Está el caso de Oxxo, que lo exponía en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, y todo este sistema de financiamiento ilegal que va en contra, inclusive de las propias leyes secundarias que la reforma energética de Enrique Peña Nieto promulgó, como la ley de la industria eléctrica. O sea, va en contra de sus propias normas secundarias. ¿Qué es lo que decían? Porque digo, ahí sí desconozco, ustedes son los expertos en ese sentido. Bueno, o sea, se crea todo un sistema ilegal a través de este sistema paralelo que se crea sin pagar el subsidio que debería pagar para poder tener el derecho de todo lo que ellos independientemente generan, poder transmitirlo, poder llevarlo a otras partes que sí pagamos todos los otros mexicanos. Ahora, ahí en el tema de los precios, hoy saca este diario Pasquín Reforma la tabla de los costos diferenciados en la producción de energía. Y, por ejemplo, dice ciclo combinado de las plantas de CFE, 2,029 pesos por megawatt, contra, por ejemplo, cuando te vas a ver los costos de los privados, la eólica cuesta 358 pesos, la solar 386 y la geotérmica 476. Incluso si consideráramos y tomáramos como cierto esa mentira de que no se pagan los derechos por el uso de las líneas de CFE de transmisión, imagínate que fuera el doble del costo de producción, sigue siendo 3 o 4 veces más barato la energía limpia que las plantas de carbón de la Claro, que no CFE. necesariamente es la energía limpia, porque, o sea, unas de ahí, de hecho, la mayoría son... No, carboeléctrica 1,913 pesos. Pues sí, o sea, pero O sea, esas son de CFE, o sea, de hecho, claro, son de ajá. ciclo combinado. Yo quisiera responderle a mi estimado neoliberal en el sentido de que tenemos que pensar en, digamos, en los precios. Al final, la discusión de los precios es discursiva, ¿no? Porque tenemos que pensar en el costo del sistema eléctrico. No se puede pensar solamente en la generación. En la generación, ajá. Que este es el gran problema y donde tú escuchas a los amigos de la Coparmex, los amigos del compañero, ¿no? Y entonces pareciera que verdaderamente es más barato. Entonces, ¿cuál es el problema? Esa electricidad generada tiene que ser transmitida a la red, al sistema, ¿no? Entonces, por eso estaba una obra en construcción que estaba proyectada para transmitir la electricidad generada por parques eólicos en Oaxaca hacia el centro del país, ¿no? Lo mismo con la construcción de la línea de la Rumorosa. Entonces, esos costes también tienen que ir al sistema eléctrico. Entonces, se habla de la generación, pero no se habla del sistema. Y este es otro elemento importante. Algo que se dice mucho en las mañaneras es que las renovables son intermitentes. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que las renovables, digamos, el viento no sopla, no hay sol, tienen que entrar las otras centrales, que son las que tiene parada la CFE. Entonces, este costo de backup también es un costo del sistema. Entonces, cuando se hace la discusión sobre los costes de la energía renovable, se tiene que pensar de manera integrada, porque quien está asumiendo esos costos es CFE. Y yo, con las críticas que le tengo a la propuesta del presidente, hay que reconocer que entonces, o sea, si viene de un technological lock-in, es decir, había un sistema pensado para CFE, y es lo que los privados van a argumentar, es cierto. Pero entonces, ¿cómo compartimos los costes para que no solamente sea... Que no salga más caro el caldo que las albóndigas. No, pero a ver, aguanten. Cuando hablan, por ejemplo, del tema de Pemex, si uno se pone a hablar de costos, está claro que sale más barato importar gasolinas. Y ahí sacan ese argumento maciosare de que la soberanía energética y no sé qué tanta cosa. a ver, y ahí sí se olvidan de los costos. Pero en la reforma eléctrica, ahí sí no. Ahí sí hay que cargarle el costo a los privados, a pesar de que las energías limpias protegen el medio ambiente. Ahí sí no, Esta y ahí fue sí la les gran vale. trampa del discurso neoliberal de Enrique Peña Nieto.
sea, uno de los grandes efectos que tuvo la reforma energética fue el desmantelamiento del Sistema Nacional de Planeación a largo plazo. O sea, al introducir a los privados al Sistema Nacional Eléctrico, los privados piensan en términos de generar utilidades a corto y mediano plazo, sin mucho, pero no les interesa el tema de la dimensión social que debería tener el Sistema Nacional Eléctrico, el tema de la Pero no planeación. necesariamente están contrapuestos. O sea, tú puedes tener perfectamente, bajo la lógica de que un privado, o sea, su función es maximizar esa utilidad, pero, o sea, tu tarea como Estado, me imagino que debe ser, o sea, compaginar los intereses entre la provisión social y una planeación a largo plazo, considerando que... El problema van a es que querer- ellos no tienen esta noción de seguridad nacional y de seguridad energética, y el problema de otorgar No, pero a ver, eso tanto- aquí en China literalmente nadie la A tiene. mí me ¿no? parece O sea, que ningún privado la aquí hay tiene. dos discursos que hay que desmontar. El primero, energías limpias en la ley de la industria eléctrica considera la nuclear, considera el carbón, el gas natural, considera todas esas energías que en realidad no son tan contaminantes en términos de Sí, sí, sí. emisiones de CO2, O sea, ¿no? porque Entonces, limpia realmente no hay ninguna. ahora, tú escuchas a la gente de la Coparmex y ellos están apostando, por ejemplo, por el gas en términos de fracking. Ellos lo que quieren es maximizar los beneficios, ¿no? Entonces, utilizan el discurso de energías limpias en realidad para, digamos, suavizar el discurso de privatización Que por de la cierto, en energía. este gobierno se dieron concesiones de fracking. Digo, Sí, nada más sí, para sí, que- que por eso para yo digo quede que también claro, tengo pues. mis críticas al gobierno, ¿no? Y por parte de la propuesta de Andrés Manuel, entonces, quiere dar prioridad de despacho a las hidroeléctricas. Viste las protestas en Jalisco hace unos días respecto a los impactos socioambientales de estas plantas. Entonces, creo que cuando hablamos de energías limpias, hay que pensar que más allá de la emisión de CO2, hay efectos socioambientales que se tienen que discutir y que no se están abordando en el discurso. Sí, estoy de acuerdo. Por ejemplo, la carboeléctrica de 1.913 pesos no trae tomado en cuenta el costo del daño ambiental, lo que De acuerdo. conocemos como Y externalidades. déjame Habría decir, que sumar ese costo. de ¿no? Que acuerdo. no Las está. externalidades Externalidades negativas. Y déjame dar el segundo punto, que es el de seguridad Hablando de energética. economista. ¿no? Seguridad energética es algo que se discute muy poco. Se habla mucho de soberanía, seguridad, casi como si fueran sinónimos. En realidad, seguridad energética es tener el abastecimiento continuo, ¿no? Es la definición más sencilla. Pero a partir de ahí tenemos otro elemento que es la percepción. Esto es muy subjetivo. A lo mejor tú te sientes más tranquilo con CFE garantizando la electricidad. A lo mejor el compañero neoliberal no. Eso es muy difícil de Yo me planear, siento ¿no? más tranquilo si se lo damos a Texas. Porque Exacto, por ejemplo, ¿no? Ajá, pero ¿qué fue lo que pasó con Texas? Pero hay otros elementos de seguridad energética que no se está tomando en cuenta. Las de las instalaciones. Rocío Nale habló de la central nuclear. ¿Cuál es el riesgo de estas plantas, ¿no? La seguridad socioambiental. ¿Cuál es el riesgo de las plantas hidroeléctricas? Y es algo que no se está considerando en el discurso de seguridad energética, en términos de si cambio climático afecta a las lluvias, ¿qué va a pasar con esas centrales? Ya vimos en Hidalgo que hay problemas, y entonces eso se tiene que considerar dentro de una noción multidimensional de seguridad energética. Y me parece que tanto cuando hablamos de energías limpias como de seguridad energética, estamos simplificando muchísimo el debate. Pero, Y por ahora sí el ejemplo- tema de Texas, a ver, espera, porque lo sacaste. Él dice que se sentirá mucho más seguros que el abasto de gas proviene de Texas. ¿Y luego qué pasa? Por cambio climático, por la razón que sea, se congelan los ductos y entonces se dispara el precio. No, y digo, eso te hace agregando seguro. a tu comentario, ve a decirle eso a la gente de Yucatán, ve a decirle eso a la gente de Cancún, de Isla Mujeres, de Holbox, que cada que cae o se nubla un poquito, dejan de tener luz por 2-3 días. Que a ver, entonces, eso ya está pasando. La Ni siquiera hay que iniciativa imaginarnos el tema de contempla Texas. un capítulo de transición energética y los 3 artículos constitucionales que se plantean reformar tienen como pretensión que el litio y otros minerales energéticos para la nación sean de uso exclusivo de parte del Estado mexicano y que no se sigan concesionando a extranjeros cuando el litio va a ser un mineral estratégico para el tema de la transición energética. Entonces, en ese aspecto sí se está considerando dentro de la iniciativa el tema de la energía, de la transición energética, porque, y bien lo dijo la jefa de gobierno, o sea, un desarrollo sustentable no solamente abarca el tema del medio ambiente, también debe abarcar el tema de la seguridad energética para que el propio país tenga su autoabastecimiento y que no sea como lo está pasando actualmente, que hay una sobreoferta que tiene que comprar inexorablemente la CFE por los contratos
que habilitó la reforma energética y las leyes secundarias y que van a provocar un caos en el sistema eléctrico nacional, que eso no lo avisoran los privados en virtud de que quieren maximizar sus ganancias, pero sin estos planes a largo plazo y de que el sistema pueda tener la capacidad para tanta sobreoferta que abrió la puerta, pues, estas leyes que De hecho, aprobó Fernando, el creo que Pacto ya por se nos México. adelantó porque justo la siguiente pregunta tenía que ver, bueno, ¿qué cambios se introducen, no? Entonces, la reforma eléctrica del presidente López Obrador respecto a la de Peña Nieto. Entonces, ya nos dijiste, o sea, por una parte de la transición energética, pues que sí está contemplada, la parte del litio y este tema de la sobreoferta. ¿Qué otras cosas agregarías? A ver, yo creo que lo importante Luego nos es... vamos a las críticas ya. Sí, no, adelante. Vamos a ver las diferencias. Digamos, yo solo quería decir que el tema de transición energética es bastante discutible desde ambos bandos, ¿eh? No distingo. Pero yo creo que hay un tema muy importante que hay que resaltar en términos de lo que es esta propuesta y lo que era la de Peña Nieto, y que nos hace falta ponerle mucho más atención. Estaba leyendo en la mañana una nota que decía: se creará una super CFE. Es que en términos reales ya existía esa super CFE, ¿no? Que fue desmantelada. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, es eliminar este concepto de empresa productiva del Estado para volver a ser un organismo estatal. O sea, entonces yo creo que ahí podrán estar quienes estén o no de acuerdo, pero yo creo que es un cambio importante en el sentido que se eliminan las subsidiarias y se vuelve a una CFE integrada. Entonces regresamos al concepto de unbundling. Se hizo un unbundling, se hace un Bundling. bundling, ¿no? O sea, vamos a volver a poner de nuevo a CFE, incluyendo sus otros elementos, que es la CENACE, que es la planeación y control del sistema eléctrico, que ya desde antes había críticas por parte de los particulares que la CENACE seguía manteniendo una cercanía con CFE más allá de lo que planteaba la reforma. Entonces, Ahora de plano se la regresa. se la regresan y se elimina la CRE, porque si la CRE estaba, digamos, diseñada para impulsar un sistema de mercado que estuviera desmantelando a la CFE y regresamos, pues la CRE no tiene sentido. Entonces yo creo que esto es un elemento, un cambio importante que se reintroduce, y es volver a poner a la CFE en el centro de la política eléctrica nacional. A mí hay algo donde hay poca claridad y me gustaría entenderla mucho más, que es de recuperar la planeación del sistema eléctrico, porque en realidad la planeación de la política energética estaba en manos de la CENER. Entonces, a mí ahí me llama mucho la atención cómo esta planeación... Es un poco lo que comentaba Fernando hace rato, ¿no? Como más lo que te comentaba, que es independientemente, o sea, pues esa es algo que debe estar en manos del Estado, ¿no? O sea, cuando haces el programa sectorial de energía, ¿no? O incluso hasta más largo plazo, porque no es un tema solamente de 6 años, ¿no? Sino quizá de 20, 30 años, como va ahora sí el tema de la transición energética. Vámonos, por favor, a la receta para la privatización de la energía eléctrica envuelta en el discurso de las energías limpias, como comentaba hace rato Israel. Y regresamos. Pues regresamos entonces con esto que se quedó en el tintero, básicamente que si la planeación estaba o no estaba en manos del Estado, ¿no? De la CENER, y entonces qué es lo que cambia o cuál es la duda que nos comentabas hace rato. No, es decir, ¿cuál va a ser esa relación, ese vínculo de colaboración que se va a mantener entre CENER y CFE? O sea, antes esta planeación estaba principalmente en la CENER, que colaboraba con la CRE para desmantelar la CFE y entonces hacer esta planeación más descentralizada. Y me parece que ahí habría que aclarar mucho más cómo va a ser esta colaboración entre CENER, CFE en el futuro para la planeación eléctrica. Pero ahí yo creo que es importante para cerrar el argumento, que
pues hay que entender que se vuelve a una CFE que controla el sistema eléctrico y que esto es lo que tiene, digamos, dos bandos, quienes están a favor de que haya una CFE que controla el sistema eléctrico y quienes consideran que se vuelve a un monopolio de Estado que no dio los resultados esperados en el pasado. Claro, en última instancia el mecanismo, pues yo creo que para nosotros, o sea, para el consumidor, pues hasta cierto punto es irrelevante, ¿no? Pero la pregunta es si esto se va a reflejar en precios más bajos. Miren, ¿Cómo? este es un primer paso, la reforma constitucional. O sea que no. Una reforma constitucional, la intención es blindar constitucionalmente al Estado mexicano de tener la rectoría de la planeación y de hacer ciertos cambios normativos, como bien mencionaba, de que en vez de empresas productivas del Estado sean organismos del Estado. Y otra de las cuestiones... ¿Cuál es la diferencia? Porque digo, ahí para casi nada más es como una palabra, ¿no? No, de hecho lo que están proponiendo es que CFE pase al control total de CENER, ¿no? O sea, que lo cobije dentro de CENER. Que se le regresen esas atribuciones que le fueron desmanteladas precisamente, y que una de las grandes mentiras que está deslizando la derecha es que va a haber un monopolio por parte de la CFE, cuando no. O sea, lo que se pretende es que la CFE tenga ahora el 52% de la productividad. 54%. ¿no? Y empresas privadas tengan el restante. La pregunta es ¿de dónde salen esos números? ¿Por qué 54 y no 52 o Yo 48? Estuve tratando de entender, seguí la mañanera, que es algo que no hago mucho, lo que decía Rocío Nale, lo que dice Rocío Nale tiene que ver con el concepto de seguridad energética. Es que la mayor parte de la generación eléctrica venga por parte del Estado. Y esto tiene que ver también con recuperar, de hecho, en la propuesta de ley viene en sus hojas iniciales cómo está distribuida en este momento la generación eléctrica, principalmente para privados. Entonces, claramente ahí... ¿Qué porcentaje producen los privados? Es que eran como 40%, no, 50 y tantos por ciento. 52% aproximadamente. O sea, les va a bajar 6 puntos porcentuales. O sea, 38% solamente lo generaron con esta figura de los generadores independientes. O sea, ya con esa figura legal se estaban comiendo todo el mercado y iban debilitando poco a poco la CFE. Bueno, si fuera 38, pues hasta le están dando todo 8, pero ¿no? es que el tema de debate no es tanto los productores independientes, porque ellos ya estaban, digamos, regulados, cómo iban a entrar al sistema, está todo el tema de los famosos CELS, ¿no? Los certificados de energía limpia, que no también sabemos qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? Es un mecanismo de mercado, fundamentalmente, ¿no? Entonces, lo que hacía era para el suministrador, que era CFE, y los grandes consumidores, ponen una cuota que tienen que tener de certificados de energías limpias, ¿no? Nosotros 3 tenemos que tener 2 bonos cada uno. Entonces, esos bonos se les dan a los generadores de electricidad de energía limpia. ¿Incluyendo la CFE? Este es el gran problema que está planteando Rocío Nale, que la CFE no podía recibir los CELS. Así estaba es lo que Rocío Nale dice, nosotros no recibimos los CELS. Entonces, las hidroeléctricas y Laguna Verde no recibían CELS. No, porque eran certificados casi bursátiles de producción para los privados. Pero a ver, si estás tratando, si la idea era, a ver si entiendo bien, si la idea era poner a la CFE en igualdad de circunstancias que las empresas privadas, pues entonces es un participante más. ¿Y por qué no recibe certificados? Porque la CFE ya tenía un predominio del mercado, ¿no? O sea, ya tienen la capacidad. Se trata de instalada. revertir la estructura. Entonces, en esa, revertir la estructura, lo que hacía era obligar como CFE no estaba Distribución, en igualdad de circunstancias. Como CFE Distribución obligaba a adquirir certificados de energía limpia a los privados, que además de que ya producían a precios bajos, de cómo entraban al sistema, recibían el bono extra que eran los CELS. Entonces, evidentemente no era una competencia. ¿Y para qué servía justa. esos bonos? A ver, digamos que ya los tengo, y luego, ¿por qué los cambio? No. Tú lo que haces es generar un mercado de energía limpia. Entonces, fundamentalmente lo que haces es obligar a la CFE a comprar de esos distribuidores. No, y además con esos certificados yo ya voy con el banco y el banco me paga mis 20 años de contrato. Exactamente, ¿dónde los cambias? Y nada más 2 temas quisiera mencionar. Uno, en el tema de los números de 54 y 46, para CFE el 54 es un tope mínimo.
quiere decir que va del 54 al 100% de la generación. Y para los privados es al revés, es un tope máximo. Máximo pueden producir el 46%. ¿Y qué va a pasar cuando yo, por ejemplo, como una empresa francesa que vino a invertir, que no conozco ni quién es Anaya, ni quién es Meade, ni quién es AMLO, y de repente me van a cambiar estas reglas del juego? Estamos hablando de un mercado de 150 mil millones de dólares que vamos a tener que echar para abajo. Después de un aeropuerto de 200 mil millones de dólares, no es así como espantar a todos. Acaba de decir Raquel Buenrostro que todas las empresas asiáticas querían venir por la certeza en el pago de impuestos, y ahora vamos a espantar a todos. Antes de que entre ¿Para la ganar defensa qué? férrea de la reforma, a mí me gustaría decir dos elementos. El primero es contra quienes, sí, digamos, la reforma propuesta sí va principalmente contra los privados, no contra la energía limpia, ¿no? Dentro de los privados hay que matizar. No es lo mismo a los productores independientes de electricidad que a la figura del autoabastecimiento, que esta es la que estaba entrando de manera tramposa al sistema, diciendo, bueno, esto es una planta de autoabastecimiento, pero en el fondo estoy vendiendo... Pues regula eso, electricidad a pero la CFE. ¿por qué cancelan lo que ya existía? Entonces, que quede claro que esa cuota que se recupera viene fundamentalmente Ahora, del la autoabastecimiento. figura no necesariamente es mala, ¿no? O sea, como dice Alberto, a ver, si yo soy más eficiente porque simplemente me enchufo ahí directamente en mi planta, pero no se la vendan a alguien más, que es el tema que tú comentabas, ¿me van a quitar ese derecho entonces? Sí. Ok. Sí, se va a quitar. Y además, la otra parte del argumento es que como ellos entraban, digamos, con prioridad a la red, Esa es otra CFE, cosa. no, es la misma, porque CFE tenía sus plantas paradas. Entonces, mucho de Las lo que está, hidroeléctricas, ¿no? Que es mucho de lo supuestamente que el está argumento. diciendo, y las de carbón, mucho lo que se está diciendo es que CFE no tiene la capacidad. En realidad, la capacidad lleva parada 10 años. Más, ¿no? Ahora, el tema, esta es la el tema, discusión, el tema si es lo que va a energía pasar moderna, en... limpia, esa es otra discusión. En pero- términos reales, van a desconectar de la luz los paneles solares y las hélices aerogeneradoras y van a conectar una planta de carbón. Eso es lo que va a pasar en los hechos. ¿Qué va a pasar con los paneles que la gente ya tiene en su casa? Antes de que vayas a esos paneles, déjame, la semana Eso ya pasada está, no es que vaya a llegar, eso ya La semana existe. pasada invité a un evento de la Facultad Articulación Yucatán y nos mostró una foto de la selva en Yucatán talada para poner paneles solares. O sea, esa es la realidad de la No, transición pues se energética. plantan en Es- otro lado, los arbolitos crecen donde sea. Hasta Es en que el aeropuerto ya están estamos creciendo. talando selvas para una transición energética que en realidad no es limpia ni es justa con las No, comunidades. salió peor. Bueno, ¿no? pero en Chihuahua sí se puede poner unos paneles, ¿no? Es un capitalismo verde. Pero miren, yo digo que es un primer paso porque no puedes poner una reforma constitucional las reglas operativas, las reglas secundarias. O sea, después de que se apruebe esta reforma, que muy probablemente se va a aprobar, vienen las modificaciones de las leyes secundarias a la ley de la industria eléctrica y todas las leyes aplicables. Pero no puedes poner una ley secundaria. ¿Qué va a pasar operativamente con los paneles solares? No se van a resolver las controversias jurídicas de a futuro. Pero algo que sí prevé el texto de la iniciativa es que las concesiones que ya están operando no se van a quitar. Esa es Sí, una... porque la ley no es retroactiva. o sea, Exactamente. Oye, ¿y cómo sabes que sí se va a aprobar? ¿Qué números traes o qué? Mira, el PRI va a Ya habló apelar con el PRI. a su pasado de López Mateos. Y López Mateos dijo algo: yo les entrego la energía, ¿Y a cambio de qué? pero o van qué? a venir mexicanos malos que van a quedar quitándole. Y lo que pasó con Carlos Salinas de Gortari. Hubo un intento por parte de Ernesto Zedillo en el 99 de hacer la privatización, pero por un desacuerdo con el PAN no le pasaron la reforma. Con Vicente Fox lo intentó también, pero una controversia constitucional que fue invalidada. O con sea, que entonces no existe tanto el PRIAN. Oye, Se pelean entre ellos, ¿no? Porque lo pudieron haber hecho desde el 92. Y esa es la pregunta, ¿a cambio de qué? O está sea, en el ¿qué? punto de inflexión. ¿Por qué con Peña Nieto PRI. sí? No, y perdón, yo tengo otra Ahí se habla de pregunta. que Murat va a ir a CFE. ¿será Yo cierto tengo eso? otra pregunta. Nosotros nos quejamos con la reforma del Pacto por México porque no se tomó en cuenta a las y los mexicanos. Y ahora parece que la suma Morena-PRI es suficiente para aprobar una reforma y pareciera que no es necesario consultar a las comunidades. A mí me parece que se están repitiendo formas, aunque haya un fondo diferente, pero se están repitiendo formas de no consultar a la ciudadanía, no hacer parlamentos abiertos, no tener una discusión extensa sobre qué modelo energético queremos. O sea, lo que está diciendo es que el Morena es igual que el PRI y que el PAN. Sí, en este sentido sí. Bueno, a mí me parece que eso es una total falacia, ya que el Pacto por México hay documentos ya de la Fiscalía de cómo se lograron los sobornos para lograr No, esos una mayoría se llaman artificial. incentivos económicos. Una mayoría artificial. billetazos. A billetazos prácticamente. Y ahora hay una cuestión de acuerdos parlamentarios que son totalmente normales, o sea, de normalidad democrática,
y que también esto de que vamos a consultar a la comunidad, a ver, por eso está la representación popular. O sea, normalidad democrática como en cualquier otra reforma constitucional. Pero normalidad democrática también debería ser participación, también debería ser apertura y escucha por parte de los representantes a los ciudadanos. Y me parece que eso es algo, y es donde yo refería que sí son muy parecidos, de una determinación jerárquica de por acá vamos y por acá vamos todos, sin considerar a los votantes. Y esto es lo que a mí me parece. La consideración viene en la exposición de motivos de la reforma constitucional presentada por el presidente, en virtud de que tiene un bono democrático de 30 millones de mexicanos. Pero a ver, vamos a dar por bueno este punto. ¿Qué le agregarías, o sea, a la reforma? Vamos a discutirla. Es que vamos a discutir. De las que ya traigas, por ejemplo, a ver, ¿qué le falta? ¿Qué sientes tú que le... ¿Qué quieres discutir? Ajá, ¿qué sazón le pondrías? ¿Qué le quiere discutir? Que están hablando, por ejemplo, de transición energética, hidroeléctricas. Y están hablando de generación distribuida, paneles solares. Y no estamos hablando de comunidades energéticas. ¿Qué es eso? A ver, en castellano también. Que es fundamentalmente empoderar a las comunidades, no para que lleguen las grandes empresas a aprovechar su sol, su viento, sino para generar las capacidades técnicas, políticas, organizativas, que muchas veces ya están, para que ellos generen su propia electricidad para su autoabastecimiento. ¿Y qué pasó en Juchitán, por ejemplo? No, es que en Juchitán hubo un despojo tremendo por parte de los privados. O sea, este es el problema, porque esa energía de Juchitán sirve para, digamos, para el sur de México o para el centro, pero no sirve para las comunidades de Oaxaca. Entonces, estamos dejando fuera de la discusión cómo vamos a abastecer de electricidad a esos mexicanos, no que están en grandes ciudades, sino que están en comunidades rurales, que tenemos que resolver el tema de la pobreza energética. Me parece que, aunque yo, digamos, aplaudo la consideración de vamos a recuperar la rectoría del Estado sobre el sector eléctrico, necesitamos dar mayor componente social, mayor democratización de la energía, y eso solo se hace escuchando a quienes están fuera de... A ver, perdón, aquí voy a ser muy contundente. No hay un mexicano en décadas que haya escuchado a todas las comunidades rurales y citadinas que haya recorrido el país durante 18 años como Andrés Manuel López Obrador. Y la iniciativa que presenta está escrita en primera persona, porque él es el que la presenta ante el constituyente. O sea, él es el dueño y señor del pensamiento de todo. Que no como tú, neoliberal, que solamente recorre Polanco y la Roma, que sí ha recorrido el país y que ha visto el problema energético y que tiene un grupo de personas que han pugnado por la soberanía energética y que han hecho lucha social sobre este tema, más allá de la academia, que sí se toma en cuenta. Ellos en la Realpolitik, en las comunidades, viendo el desabastecimiento de todos estos sectores de la población, y todo esto está plasmado en una reforma constitucional que tendrá posteriori la modificación de la reforma secundaria. ¿Cuál es la Lo aportación? que comenta Israel puede pasar en la ley secundaria, entonces pues, se podría integrar en la discusión que viene posterior. Sí, en la ley de la industria eléctrica y todas las similares, pero esto es una reforma de carácter energético que no es ninguna sorpresa, venía en el proyecto de nación, venía desde sí, o sea, en ese lucha de sentido 2006. no, pero el tema, por ejemplo, o sea, de las comunidades que estamos hablando de autoabastecimiento comunitario, ¿se podría integrar entonces en las leyes secundarias? Sí, en la Pero ley lo están considerando. en La la pregunta ley de es si lo están aguas. considerando, porque una cosa es decir lo podemos hacer, pero si lo están considerando, dar esta dimensión social a la transición. Oye, Israel, ¿no La habría un reforma riesgo de tiene una captura ahí? dimensión social. ¿No habría un riesgo de captura? La Por reforma parte de tiene... la autogeneración, digamos, pues después, puede ser una puerta de entrada, ¿no? Que se te cuela ahí y entonces al rato ya estás generando electricidad y la disfrazas de, es que es autogeneración, ¿no? Esa puerta ya está ahí con los generadores independientes. Y el tema de energías limpias, tienes el problema que la ley de minería abrió concesiones donde tienes pérdida de soberanía territorial al darle a canadienses, a darle a todas estas empresas extranjeras que te hacen perder de entrada soberanía territorial y aparte soberanía energética. Y recursos sobre tus locales. propios bienes. Ahora, en las leyes secundarias no se necesita una mayoría calificada, entiendo, ¿no? Ahí pueden meter lo que quieran. Pues, Sí. mayoría absoluta. A mí sí me preocupa, digamos, se puede entender, yo no lo comparto, pero entiendo el discurso de soberanía energética del presidente. Lo que a mí sí me molesta es que creo que tanto hay una hipocresía por parte de la derecha cuando habla de energías limpias, como la hay por parte de los promotores de la reforma. Porque no hay una política de cambio climático en este gobierno. Es decir, Sembrando Vida es productivista y está ¿en qué secretaría? En Bienestar. Entonces,
¿Por qué decirnos que las energías limpias son las hidroeléctricas cuando no se están poniendo a discutir que hay un impacto socioambiental de estas plantas generadoras? O sea, yo creo que si vinieran transparentemente con el discurso, lo que nos importa es el desarrollo y la soberanía, pues ahí está. Pero creo que esa utilización del discurso está en ambos bandos. Ahora, ¿hay algún tipo de energía, digamos, que no genera, como que no tiene ningún tipo de impacto socioambiental? A ver, ¿Cuáles serían las que sean menos? no, el tema de la soberanía energética sí es un discurso vaciado por la derecha, pero sí hay sustancia, y sustancia constitucional, que es la pretensión de esta reforma. En el momento en que incorporas el litio y otros minerales estratégicos para la nación como bienes que van a ser pues siendo sujetados Necesarios eventualmente, ¿no? por el Estado, De hecho, ya lo son. en ese momento estás impidiendo que vengan empresas a explotar comunidades sin la supervisión del Estado mexicano, y que sea el Estado mexicano, con un sistema de planeación a largo plazo y con una dimensión social, el que pueda establecer que, por ejemplo, el litio, que va a ser un mineral estratégico para los carros eléctricos, que es una de las políticas ambientales que se vienen en esta discusión mundial sobre las energías verdes, que en vez de que sea una canadiense con fines de lucro, sea el Estado mexicano con una dimensión social de proteger a la comunidad, pero también de tener un autoabastecimiento. Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Tus segundos. conclusiones en 2 minutos. El bono democrático de Andrés Manuel no es suficiente, en tanto que, digamos, lo que están haciendo es cambiar de manos el despojo. Está despojando ahora el Estado, están imponiendo un modelo de desarrollo, pero siguen sin tomar en Pues cuenta que lo las hagan los comunidades. anarquistas, entonces. Es que siguen sin tomar en cuenta las comunidades. Y para mí, esto es lo verdaderamente preocupante, que vemos el proyecto integral Morelos. La resistencia comunitaria sigue igual. Da igual si es un proyecto de CFE, de privados. Tenemos que incorporar Mira, a el los presidente actores va a hacer- sociales en la transición. Son mis 2 minutos. Desgraciadamente, que se consulte las te quedan comunidades. 2 minutos Que para se conclusiones. consulte a las comunidades. Eso va a ser lo más democrático que va a dejar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así como se hacen consultas populares. Con que se consulta consulte. indígena, no con consulta Por a eso, modo. que No se con consulta consulte. a mano alzada. No, pues para eso hacer la reforma, pero que se consulte. No hay nada más democrático que eso. Pero ¿cuál será la Y consulta? está la reforma a la ley indígena, que va a ser un... ¿A qué A comunidad ver, se Alberto, consultará? ya la finalmente ley tus conclusiones, porque ya se nos va a acabar el tiempo. No, yo nada más, Conclusiones. más que conclusión, nada más te quería preguntar a ti especialmente, A mí, ¿qué yo no soy opinan, experto para ver. ¿qué opinan tus gatitos de que defiendas a Bartlett? De que yo defienda a Bartlett, mira. A ver, ahí ¿Cómo les explicas lo del es salirse- 88? Es salirse del tema, pero justamente, o sea, salirse del tema ahí. A Bartlett se le debió haber investigado, o sea, como tú bien sabes, los delitos, si es que hay uno eventualmente, porque hay la presunción de inocencia, se le debió haber investigado antes de que prescribieran ese tipo. O sea, si comete algo en los años 80, en los años 90, cuando fue gobernador, también incluso estamos hablando de otro orden de gobierno. O sea, se le debe haber investigado en Puebla. ¿Quién lo debió haber hecho? Pues probablemente el PRI cuando lo gobernaba, o el PAN cuando lo gobernaba. ¿Por qué no lo hicieron? Sus razones tendrán, ¿no? O sea, pero en ese con esto sentido, lava ya son sus casos pecados juzgados. y ya se le perdona. Pues la mira, historia. el señor tendrá ahí una razón por la cual está, que seguramente Fernando la conoce mejor, pero ahí básicamente están mezclando dos temas que pues ya no tienen nada que ver y se les pasó la oportunidad. Es un Al humo PRI y al de PAN. Dresser y toda esa gente. No tiene una sentencia condenatoria. Pero bueno, pues si quieres un desgraciadamente pecado, vete a la iglesia. se nos acabó el tiempo. A rezarles ahí. Y pues estuvo muy sabrosa la discusión. Espero pues que ustedes también la hayan disfrutado. Y pues nos vemos la próxima semana aquí en Capital 21 en punto de las 10 de la noche. Muchas gracias a todos. Estuvo muy sabroso. Gracias por la Gracias. invitación. Cuiden la luz.